el parcial, eh, Con el la, parcial que yo no di. sí, el parcial este viernes no, el viernes de la semana que viene. El horario de teórica es una horita sola, pero no importa, yo lo subo antes. No sé si vos podés un poquito antes de las 5. Sí, sí, creo que sí, el viernes sí, no hay problema. Porque yo lo subo antes, tipo 4, si querés te lo paso. Bueno, bueno. Y Porque no después se lo sé si subo por con la mail. profesora tenés clase, si no tenés clase con la No, no, el profesora. viernes no tengo nada. Creo que Ah, sí, que bueno, debo tener con Folco, pero me parece que hay con Folco, ¿no, chicos? ¿El viernes? Este viernes sí. ¿Algo? No dijo Bueno, nada, pero no va, no, importa, No, están los tengo entendido que chicos y sí, yo me porque quedo. creo que como la clase pasada no tuvimos, creo que esta nos correspondería. Tengo entendido que sí, pero no Bueno, sé. pero no importa, no igual. hay problema. Ella va a entender que que no lo pude hacer, así que no hay problema. bueno, Cualquier cosa me pasan los chicos lo que dijo. bueno. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, Yes. perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar el estudio de lo que es la física, la dinámica, la cinemática de un sistema de partículas, ¿verdad? Porque hasta ahora nosotros veníamos estudiando todos los aspectos que se referían a la dinámica y cinemática de un sistema, pero que estaba formado por una única partícula. Ahora, en cambio, vamos a ver qué pasa cuando ese sistema está formado por varias partículas. Cuando uno trabaja con una única partícula, entonces, de alguna manera, se ignora el resto del universo. Se trabaja pensando como el resto del universo como una simple fuerza o interacción con algo que está afuera o con una energía potencial, pero no, digamos, no se representa el medio exterior como otro sistema. Bueno, ahora no, ahora vamos a trabajar con una situación más realista, en los cuales va a haber dos sistemas involucrados. El sistema de partículas, que es el que nosotros tenemos que estudiar, y el otro sistema, que es el medio externo. Bueno, arrancamos con el movimiento del centro de masa de un sistema de partículas. Entonces, vamos a considerar un sistema que está compuesto por una cierta cantidad de partículas, M1, M2, M3, así sucesivamente. Nuestras partículas tienen una masa constante, ¿no es cierto? Que no depende de la velocidad y tienen velocidades V1, V2, V3, así. Entonces, vamos a definir la velocidad del centro de masa recordando que nosotros habíamos visto una expresión para la posición del centro de masa, como el vector que es la derivada de la posición del centro de masa. Entonces, si recordamos un poquito y volvemos un poquito atrás y recordamos cómo era la posición del centro de masa, este vector estaba formado por toda la sumatoria de los MI por RI, es decir, M1 por R1, más M2 por R2, más M3 por R3, y así sucesivamente, dividido M1 más M2 más M3, y así sucesivamente con todas las masas de todas las partículas. Es decir, que es la suma en I de MI por RI, este vector, dividido la masa total. Porque si yo en un sistema que tiene masa constante, las partículas, sumo la masa de cada una de las partículas que lo componen, lo que obtengo es la masa total del sistema. Derivando, como yo puedo derivar cada término por separado, me quedaría
la velocidad del centro de masa, que es la derivada de la posición del centro de masa, como M1 por B1 más M2 por B2 y así sucesivamente, sumo los productos del escalar, que es la masa, por el vector velocidad, dividido la masa total. Ahora, estas sumas de estos vectores que se forman multiplicando el escalar, que es la masa, por el vector velocidad, no es otra cosa que el momentum lineal. O sea que tendría el momentum lineal de la partícula 1 más el momentum lineal de la partícula 2 y así sucesivamente todos los momentum lineales. Y esa suma vectorial no es otra cosa que el momentum lineal total dividido la masa. O sea que la velocidad del centro de masa es el momentum lineal total, que es la sumatoria en I de todos los momentum lineales de cada una de las partículas que componen el sistema, dividido la masa total. Si paso la masa total Vendría a multiplicando, ser la me queda... potencia, Sí. ¿Cómo? vendría a ser la potencia o la P. No, potencia no, son productos de un escalar por un vector. El escalar es la masa de la partícula y el vector es la velocidad de la partícula. Entonces vos, para cada partícula que Bien. compone el sistema, sumás el producto ese, M1 por B1, más M2 por B2, más M3 por B3, así con todos, para todas las partículas. Entonces, el momentum lineal total del sistema de partículas es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Físicamente, este resultado es un resultado genial, porque ¿qué es lo que me está diciendo? Que el momentum lineal de todo el sistema, ¿verdad? Porque es el total, el de todo el sistema, es el mismo que correspondería al caso en que una sola partícula que esté ubicada en la posición del centro de masa con la velocidad del centro de masa y con la masa total de todas las partículas. Es como si tuviéramos de nuevo una partícula sola. Es reducir todo ese sistema a una partícula sola, que se mueve como el centro de masa y que se ubica en la posición del centro de masa. Si ustedes ven la imagen, acá tenemos las pelotitas, ¿no? Que están chocando, entonces, si nosotros observamos el detalle, podemos ver cómo es la trayectoria del centro de masa. ¿Ven? Entonces, la trayectoria del centro de masa, yo puedo suponer a todo este sistema, es la misma pelotita, ¿no? En fotografías sucesivas. Entonces, yo puedo suponer la posición del centro de masa, ¿verdad? En el punto que está dado por esta cuenta. Nada más que acá son dos pelotitas que chocan, pues serían dos partículas que chocan. Y la derivada es la velocidad del centro de masa. Y si ustedes se fijan, la trayectoria del centro de masa es la trayectoria de la línea que está acá entre el medio, ¿no? De las pelotitas, estas que son dos pelotitas iguales, que están chocando. Bueno, veamos entonces cómo es la conservación del momentum lineal para sistemas de partículas que se encuentren aislados, porque la conservación del momentum lineal para una partícula sola se daba en el caso de que la partícula estuviera aislada. Habíamos dicho
partículas está aislado, pensándolo así, en esa forma. Entonces, en un sistema aislado, sabemos que lo que se está conservando es el momentum lineal total de ese sistema, no el individual de cada una de las partículas del sistema, el total. Entonces, por lo que habíamos visto antes, nosotros sabemos que el momentum lineal total era igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Si permanece constante el momentum lineal, la masa total es constante, entonces la velocidad del centro de masa también tiene que ser constante. Y esto quiere decir que la velocidad del centro de masa tiene siempre el mismo módulo, pero además tiene siempre la misma dirección y sentido. O sea, es constante en módulo y en intensidad y en sentido y en dirección. O sea que el centro de masa de un sistema aislado se mueve con velocidad constante, con relación a un sistema inercial, obviamente. Todo esto que estuvimos hablando se refiere siempre a un sistema inercial. Y suponiendo que las velocidades de cada partícula del sistema son independientes de la masa, son mucho menores que la velocidad de la luz. Ese es el rango de validez de nuestra ley. Entonces, podemos fijar un sistema inercial de referencia en el centro de masa. Y sí, eso se puede hacer. Yo puedo tener un sistema de referencia, un observador, ¿no? Inercial, en el laboratorio, en cualquier lugar donde se me antoje, pero también, ¿por qué no? Puedo fijar mi sistema de referencia, ese observador inercial, en el centro de masa. En este caso particular, se puede. ¿Por qué se puede? Porque la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, el observador, si se mueve como el centro de masa, seguro es un observador inercial. ¿Se entiende esto? Perfecto. Bueno, entonces, ese sistema del centro de masa, como es un sistema especial, lo vamos a llamar sistema C. En contraposición con cualquier otro sistema que se nos antoje, que lo vamos a llamar sistema L. Otro inercial, pero que no esté en el centro de masa, que esté en cualquier lugar del laboratorio. ¿Y qué cumple? En este caso particular, como justito el sistema se mueve como el centro de masa, porque lo definimos ahí en el centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa va a ser 0 con respecto a ese sistema de referencia C. El momentum lineal del centro de masa también va a ser 0, ¿verdad? O bien también, si lo queremos mirar de otro lado, que la suma en I de todos los momentum lineales de todas las partículas que conforman nuestro sistema es 0. A este tipo de sistemas, donde el sistema de referencia lo podemos ubicar en el centro de masa, porque el centro de masa se mueve con velocidad constante, este tipo de sistemas se denominan sistemas de momentum cero. Son sistemas de referencia de momentum cero. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿se hace cero cuando chocan o cuando...? Ahí justo estaba por preguntar una. Estaba por preguntar eso porque ahí me quedó la duda. No, En el centro de masa cuando va si es, viajando. si es inercial y va con una velocidad constante, o sea, Sí. cantidad de movimiento tiene que tener. Entonces la sumatoria de la cantidad de movimiento de acero me suena como medio. No, es así, mirá. Cantidad de movimiento tiene, pero ¿qué sucede? Si mi sistema de referencia está en el centro de masa, con Sí. respecto al centro de masa,
Ah, ya está, ya está. El centro de masa no se mueve porque está Listo, en el... listo, listo. Ahí está. Ahí entendí. ¿Entendiste? Es Sí. decir, el sistema se está moviendo, claramente se está moviendo. Se está moviendo con una velocidad constante, que es la velocidad del centro de masa. Si nosotros fijamos en cualquier lugar nuestro sistema de referencia, el observador está en cualquier parte, el sistema se mueve, como dijimos recién, ¿no? Podemos calcular el momentum lineal total. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Si nosotros lo plantamos al observador y el observador se está moviendo juntito con el centro de masa, y bueno, el centro de masa del sistema para ese observador no se está moviendo, porque él se mueven juntos, ¿se entiende? Ahora sí, como si fuera arriba un camión y si el camión se va moviendo. Para él se mueve Claro, todo junto. claro, imagínate un camión que va con una velocidad constante y vos estás ahí, sos el observador. Entonces vos ves que el centro de masa de ese sistema no se está moviendo porque vos te movés con él, simplemente. Para vos no se mueve. Bueno, veamos qué pasa si tenemos un sistema de partículas, pero ahora no está aislado, ¿verdad? Vamos a ver, a veces nos va a convenir referir todas nuestras deducciones con respecto a ese punto, a ese observador especial, que es el observador que está en el centro de masa ubicado, y otras veces nos va a convenir referir con respecto a otro punto cualquiera. Yo les voy a aclarar cuando estamos refiriendo todas las deducciones con respecto al observador que está en el centro de masa. Pero no siempre se puede tomar ese observador porque tiene que ser un sistema aislado. Bueno, entonces, pensemos ahora en un sistema de partículas no aislado, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos nuestro sistema de partículas que lo vamos a llamar S. Y el resto del universo es este otro sistema de partículas que lo vamos a llamar S'. ¿Verdad? De manera tal que el sistema S puede interactuar con el sistema S'. Pero los dos sistemas juntos, los dos juntitos, la suma de los dos, lo de adentro y lo de afuera, están aislados. Bueno, supongamos que nuestro sistema S interactúa con el exterior, es decir, el sistema S', como lo muestra la figura. Podemos suponer que S y S' juntos forman un sistema aislado, que es lo que les decía recién. Es decir, que todo el conjunto está aislado porque es todo el universo. No hay más. Ahora entonces, esos dos sistemas juntitos, S y S', ¿qué respetan? Y bueno, si están aislados, yo sé que el momentum lineal total de los dos sistemas juntos es constante, ¿no? Permanece constante. Entonces, para distinguir, le vamos a asignar un subíndice I a las partículas del sistema S y un subíndice J a las partículas del sistema S'. Entonces, el momentum lineal total va a ser la sumatoria en I de PI, de esta sumatoria vectorial, más la sumatoria en J de todos los PJ. Esto es todo lo que sería la suma vectorial de los momentum lineales de todas las partículas del sistema. Y esto es la suma vectorial de los momentum lineales de las partículas del sistema S', del resto del universo. Y eso tiene que permanecer constante. Vamos a llamar, para que sea más sencillo, a toda esta sumatoria el momentum lineal de S, total, pero de S. Y a toda esta sumatoria el momentum lineal de S'. Entonces, la suma vectorial de
el momentum lineal total de S más el momentum lineal total de S' permanece constante. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es lo siguiente: si cambiaría en algo, por ejemplo, el momentum lineal total del sistema S, supónganse que aumenta el momentum lineal total de S. Entonces, el momentum lineal total de S' debería disminuir en la misma cantidad para que cuando se suman den la misma constante, ¿verdad? Entonces, podemos decir que cualquier cambio en el momentum de S debe estar acompañado por un cambio en el momentum de S'. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando uno disminuye, el otro aumenta. Es decir, que la variación del momentum lineal de S tiene que ser igual, pero contrario a la variación del momentum lineal de S'. Y si lo queremos escribir como la sumatoria, de la cual estuvimos hablando antes, tendríamos que decir que la sumatoria en I de todas las variaciones de los PI de las partículas del sistema es igual, pero cambiado de signo, con respecto a la sumatoria en J de todas las variaciones de los momentum lineales de las partículas del resto del universo. O sea que las interacciones entre los sistemas S y S' se pueden describir como un intercambio de momentum, porque cuando una aumenta, la otra disminuye, y cuando una disminuye, la otra aumenta. Como que hay una variación, un intercambio de momentum. Si yo derivo, entonces, porque acá tengo los delta, imaginándonos que esto sucede, esta variación sucede en un intervalo diferencial de t, entonces tengo la derivada. La derivada de ps respecto de t es igual a menos la derivada de ps' respecto de t. Pero si yo me acuerdo que la derivada del momentum lineal respecto del tiempo era la fuerza, entonces yo puedo decir que la derivada del momentum lineal del sistema total, ¿no? Del sistema S respecto del tiempo es igual a las fuerzas externas. O también puedo escribir usando la sumatoria, la notación de la sumatoria, que la derivada respecto del tiempo de la suma en I de PI es igual a las fuerzas externas. Y le vamos a decir fuerzas externas porque sin duda la variación en el momentum lineal proviene todo, o sea, todo lo que varía en el sistema S está relacionado con la interacción que se está produciendo entre el sistema S y el sistema S'. O sea que esas variaciones en el momentum lineal total del sistema S son productos de las interacciones entre las partículas del sistema y las partículas del medio externo. Porque las interacciones que se producen entre las partículas del propio sistema, si estuviera aislado del externo, del medio externo, no producen un aumento ni una disminución del momentum lineal. Acuérdense que si el sistema está aislado, el momentum lineal permanece constante. Entonces, la única manera que varíe es por culpa de la interacción entre las partículas del sistema y las partículas del medio externo. Y si llamamos también F' externo a la fuerza externa, pero del sistema S', porque obviamente también el sistema S' está sufriendo una variación en su momentum lineal. ¿Producto de qué? De la interacción con las partículas de S. O sea que también son fuerzas externas para ese sistema.
¿Se entiende? Son fuerzas externas para el sistema porque S' está interactuando con S. Y producto de esa interacción surgen estas fuerzas externas F'. Y son... Profe, y le hago una sí, pregunta. O sea, sería como la fuerza externa sería la fuerza de S' y la fuerza prima externa la fuerza de S. Oh, ya estoy re mal, no sé. más o menos estás. Es la fuerza producto de las interacciones que se están realizando entre las partículas del sistema exterior, digamos, de S' y S. Esa F'. Y la F es producto de las interacciones entre las partículas de S y S'. Son iguales y de sentido contrario, porque las variaciones son iguales y también, ¿no es cierto?, con signo contrario. Entonces, las fuerzas es como la ley de acción y reacción. Si la interacción de las partículas de mi sistema con el medio exterior provoca un aumento en el momentum lineal del sistema, entonces en el medio exterior va a haber una disminución en el momentum lineal total del medio exterior. Sí, entendí, puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Claro, Sí. ¿verdad? Como la ley de acción y reacción, pero para sistemas de partículas. O sea, recién vimos lo de la ley de la inercia para sistemas de partículas y ahora estamos viendo lo de la ley de acción y reacción para sistemas de partículas. Y bueno, ¿cómo seguimos nuestro desarrollo? ¿No? Partiendo del momentum lineal del sistema, vamos a ir desarrollando el resto de las leyes. Entonces, tengo como la velocidad del centro de masa del sistema S, yo ya sé que se calculaba como el momentum lineal total del sistema S dividido la masa total. Entonces, si derivo esta expresión y paso la masa total multiplicando, me queda, bueno, la derivada del momentum lineal sé que es la fuerza, son las fuerzas externas, ¿no? Porque tenemos nuestro sistema S que está interactuando con el sistema S'. Seguimos con ese razonamiento, con ese dibujito del sistema S y el sistema S'. Y entonces, si yo derivo, me queda las fuerzas exteriores es igual a la masa por la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo, que no es otra cosa que la aceleración del centro de masa. O sea que el centro de masa del sistema se mueve como si fuera una sola partícula que tiene masa igual a la masa total del sistema, que está ubicada en la posición del centro de masa y que está sujeta a una fuerza externa, que es esa fuerza externa aplicada al sistema, esa F externa, de la cual estuvimos hablando antes. Y esta es la segunda ley de Newton aplicada a sistemas de partículas. Bueno, para poder seguir avanzando en nuestro razonamiento, veamos ahora un caso particular más simple. Veamos un caso particular de un sistema, pero que ese sistema está formado por dos partículas. Todo lo que sacamos de conclusión de acá en más se puede generalizar para n partículas. Entonces, tenemos igual que antes nuestro sistema S, formada por dos partículas, estas dos pelotitas que vemos acá, ¿no? Están simbolizadas que son las partículas, simbólicamente, obviamente. Entonces, tenemos, bueno, estas partículas
están sujetas a una velocidad V1 y V2, tienen masa M1, M2 constante, que no depende de la velocidad, pueden interactuar entre ellas, pueden interactuar con fuerzas. Y bueno, sobre la partícula 1 tenemos esta fuerza que es la fuerza en 1 debido a su interacción con la partícula 2. Y sobre la partícula 2 tenemos esta fuerza que es F21, que es la fuerza aplicada sobre la partícula 2 debido a su interacción con la partícula 1. Pero a su vez, como estas dos partículas interactúan con el medio externo, entonces vamos a considerar a esta fuerza roja F1 y esta fuerza roja F2 aplicada sobre las partículas que representan la interacción de cada partícula con el sistema exterior. Bueno, acá está un poco desarrollado eso que les estuve contando. O sea que supongamos que el sistema S está formado por dos partículas cuya masa es M1 y M2, siendo sus velocidades medidas con respecto a un sistema inercial de referencia, P1 y B2, mucho menores que C, designaremos F12 a la fuerza aplicada sobre la partícula 1 debido a su interacción con la partícula 2 y F21 a su par de interacción. Entonces, la ley de acción y reacción requiere que la fuerza 1,2 sea igual y de sentido contrario que la fuerza 2,1. Entonces, ahora vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Nosotros sabemos que la ecuación de movimiento, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la derivada de P1 respecto del tiempo es igual a, y bueno, acá tenemos qué fuerzas actúan sobre la partícula 1. Y bueno, habíamos dicho que actuaba la fuerza blanca y la fuerza roja, es decir, la fuerza 1,2 y la fuerza 1. Y la derivada de P2 respecto de T es igual, y veamos qué fuerzas actúan sobre la partícula 2. Tenemos F2 y F21. Ahí están las fuerzas aplicadas. Entonces, de acá, la derivada del momentum lineal respecto del tiempo, del momentum lineal total del sistema S respecto del tiempo, es igual a la derivada respecto del tiempo de P1 más P2, o sea, la derivada de esa suma vectorial del momentum lineal de la partícula 1 más el momentum lineal de la partícula 2. Que si distribuimos la derivada, me da la derivada respecto del tiempo de P1, que es F1 más F12, esto que está acá, más la derivada de P2 respecto del tiempo, que es F2 más F21, ¿verdad? Pero como F12 y F21 son iguales, pero de sentido contrario, yo en lugar de escribir, por ejemplo, F21, puedo escribir menos F12. O en lugar de escribir F12, puedo escribir menos F21. Cambio una de esas dos. Por ejemplo, en lugar de escribir F12, pongo menos F21. Entonces, cuando sumo estas dos cosas, se terminan cancelando y me queda simplemente F1 más F2, porque todo lo otro se termina cancelando. De esa manera, lo que me quedaron son las fuerzas exteriores, la suma de las fuerzas exteriores, ¿no? Las fuerzas de interacción de la partícula 1 con el medio externo, más la fuerza de interacción de la partícula 2 con el medio externo. O sea que el cambio total por unidad de tiempo del momentum lineal del sistema S
es igual a la suma de las fuerzas exteriores. Para n partículas lo podría escribir así, que la derivada de P respecto de T, donde P es el momentum lineal total del sistema, es igual a la derivada respecto del tiempo de la suma en I de PI, que es igual a la suma en I de FI, la sumatoria de todas las fuerzas exteriores, las fuerzas externas. Bueno, vamos a ver qué ejemplos podemos mencionar. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la trayectoria del centro de masa de la Tierra. Es decir, cuando uno supone que la Tierra tiene una trayectoria alrededor del Sol, que es una elipse, ¿no es cierto?, con cierta excentricidad. ¿Qué está pensando? Básicamente está pensando que toda la masa está concentrada en el centro de masa de la Tierra. Eso es lo que estamos pensando. Y que se ubica en la posición, o sea, en una posición determinada, y cuando nosotros tomamos esa posición, pensamos en el centro de masa siempre de la Tierra, y que se mueve con la velocidad del centro de masa. Es como si fuera todo una sola partícula, no lo pensamos como un sistema de un montón de partículas y que está sometido a una fuerza externa, ¿no? Que es la fuerza gravitatoria. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, hasta ahora sí. Bueno, imagínense acá, por ejemplo, la trayectoria del centro de masa de una molécula, ¿no? Entonces tenemos una molécula de agua y bueno, y está realizando una trayectoria cualquiera curvilínea, como la que está señalada ahí. Y bueno, el centro de masa lo podemos ubicar fuera de la molécula, ¿no es cierto? Usando la expresión de la posición del centro de masa, encontramos el centro de masa de la molécula de agua. Y bueno, ¿cómo vamos a considerar a la molécula de agua? Como si fuera un solo punto. No vamos a pensar en esa distribución especial de la molécula. Vamos a pensar en la molécula como si fuera un solo punto que concentra toda su masa sometido a una fuerza externa. Que depende, ¿no? La fuerza que sea que le está produciendo el movimiento y que tiene aplicada la velocidad del centro de masa. De la misma manera podemos suponer una cadena, ¿no es cierto? Una cadena con varios eslabones que se está desplazando, haciendo un movimiento. Y de la misma manera, una granada que explota así, realizando una trayectoria parabólica. Es decir, que el centro de masa va a seguir recorriendo la trayectoria parabólica aún después de la explosión, ¿no es cierto? Que los fragmentos se apartan, pero el centro de masa continúa con su movimiento en esa parábola. Bueno, hay otro concepto interesante. Ya terminamos con las leyes de Newton para un sistema de partículas. Nosotros cuando definimos para una sola partícula las leyes de Newton, hicimos una redefinición de lo que es la masa. Bueno, ahora vamos a definir un concepto diferente, porque ya, primero, nosotros sabemos lo que es la definición dinámica de la masa. Debido a esa deducción. Pero este es un sistema de partículas. Entonces, hay una definición muy importante que es el concepto de masa reducida de un sistema de partículas. Entonces, pensemos en un observador inercial. O a ese observador vamos a adosarle una terna, como siempre,
y tengamos en cuenta un sistema de dos masas porque total, esto se puede siempre generalizar. Entonces, estas masas M1 constante, independiente de la velocidad, estamos trabajando con velocidades mucho menores que la de la luz, y M2 igual. Y estas dos masas interactúan entre sí. No con el medio exterior porque estamos hablando de un sistema aislado. Bueno, entonces, consideremos un sistema aislado de dos partículas como el de la figura. La ecuación de movimiento para cada partícula relativa al observador inercial O es, y bueno, entonces tenemos la masa 1 por la derivada de B1 respecto del tiempo, que es la fuerza 1,2, la única aplicada sobre la masa 1. Y para la masa 2 me va a quedar la masa 2 por la derivada de B2 respecto de T igual a F2,1 porque tiene una sola fuerza aplicada. Bueno, si paso la masa 1 dividiendo y paso acá la masa 2 dividiendo, las ecuaciones me quedan que la derivada de B1 respecto del tiempo es igual a F1,2 sobre M1. Y la derivada de B2 respecto del tiempo es igual a F2,1 sobre la masa 2. Bueno, entonces, si resto estas miembro a miembro, nuestras dos ecuaciones, me queda que la derivada de B1 respecto del tiempo menos la derivada de B2 respecto del tiempo es F1,2 sobre M1 menos F2,1 sobre M2. Como yo sé que F1,2 es igual a menos F2,1, entonces acá puedo modificar. Y en lugar de escribir F2,1, poner menos F1,2. Y acá menos por menos me quedaría un más. Entonces, saco factor común F1,2 y entonces me queda 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Y como acá las dos derivadas son respecto al tiempo, las puedo juntar. Y me queda la derivada respecto del tiempo de B1 menos B2. Esto, B1 menos B2, es la velocidad relativa, 1, 2. Esta velocidad. La derivada de esa velocidad relativa es la aceleración relativa, 1, 2. A este término, a este factor, perdón, 1 sobre M1 más 1 sobre M2, lo vamos a llamar 1 sobre mu, donde mu es la masa reducida de ese sistema de partículas. Con lo cual, esta ecuación me quedó así. La derivada de B1,2 era la aceleración 1,2. Después acá me quedó 1 sobre mu por F1,2, que es lo mismo que F1,2 sobre mu. Y si despejo mu y lo paso multiplicando, me queda que F1,2 es igual a mu por la aceleración 1,2. O sea, que la fuerza aplicada sobre la partícula 1 debido a su interacción con la partícula 2 es igual a la masa reducida por la aceleración relativa de la partícula 1 con respecto a la partícula 2. Eso significa físicamente que el movimiento relativo de dos partículas sujetas únicamente a una interacción mutua, porque el sistema está aislado, es equivalente al movimiento relativo a un observador inercial de una partícula de masa igual a la masa reducida bajo una fuerza igual a la fuerza de interacción. ¿Ven? Es como la fuerza aplicada a esa partícula que tuviera una masa igual a la masa reducida.
y que tiene una aceleración igual a la aceleración relativa. Y que la fuerza de interacción sea que la fuerza aplicada sea la fuerza de interacción. Este concepto de masa reducida se aplica en algunos casos nada más. No es muy común aplicarlo en todos los casos, pero sí en algunos casos. Si nosotros pensamos que la definición de masa relativa partía de llamar 1 sobre mu a la suma de las inversas de las masas de las partículas, o sea, 1 sobre m1 más 1 sobre m2, entonces yo acá puedo aplicar un poquito de calculito, ¿no? Y decir, bueno, saco como un denominador m2 por m1, me queda m2 más m1 arriba. Como yo quiero despejar y ver qué es mu, ese nuevo símbolo que se define la masa reducida del sistema de partículas, según él, entonces, ¿a qué me queda igual? Y bueno, hay que dar vuelta a esta expresión, m2 por m1 dividido m2 más m1. Imaginémonos el caso en particular, o sea que esto siempre es la expresión en general para cualquier sistema de dos partículas. Y si yo quiero hallar la masa reducida correspondiente a ese sistema de dos partículas, tengo que hacer esa cuenta. M2 por M1 sobre M2 más M1. Esa cuentita. Ahora, si una de las partículas tiene una masa muchísimo menor, imagínense que M1 tiene una masa mucho menor que M2. Entonces, en este caso, te queda esta expresión, ¿verdad? Si dividís por M2, ¿no? Todo, arriba y abajo dividís por M2. Te queda esta expresión, que sale de dividir M2 por M1 dividido M2, entonces queda solo M1 arriba. Y abajo te queda M2 sobre M2, que te da 1, y después te queda M1 sobre M2, que te da M1 sobre M2. Ahora, ¿cómo llegamos a que sea más o menos esto? Es una aproximación esto que está acá, no es una igualdad. Veamos. Bueno, yo había llegado a que M1 sobre 1 más M1 sobre M2, esto era mi masa reducida, ¿verdad? Puedo sacar M1 factor común, que es lo único que está en el numerador. Entonces me queda 1 sobre 1 más M1 sobre M2. Bueno, acá puedo sacar como un denominador M2. Entonces me queda M1 por 1 sobre M2 más M1 sobre M2. Y acá, bueno, como es la inversa, puedo dar vuelta a esto y me queda M2 sobre M2 más M1 y siempre M1 multiplicando. Si arriba yo sumo M1 a lo que tenía, sumo M1 y resto M1, fíjense que esto queda igual, arriba y abajo. O sea que acá yo tengo un 1. Me queda M1 por 1 menos M1 sobre M2 más M1. Si M1 es mucho más chiquito, el denominador lo puedo aproximar, me tomo licencia y lo puedo aproximar, no sería una igualdad, a M2. Entonces te queda M1 por 1 menos M1 sobre M2. Que en el caso que M1 sea muchísimo más chiquita que M2, entonces en este caso, cuando dividimos M1 sobre M2, algo chiquito, si encima se divide por algo grande, tiende a 0.
Y entonces esto te da prácticamente casi 1. Por M1 daría M1. Es decir, ¿qué es lo que me tiene que quedar? No importa la cuenta esta, media complicada con todas aproximaciones. Lo que me tiene que quedar es que cuando en mi sistema de dos partículas hay una que es mucho más chiquita que otra, por ejemplo, un protón y un electrón, ¿verdad? Entonces, la masa reducida se aproxima mucho a la masa de la partícula más chiquita. Ahora, si las masas son iguales, dos protones, por ejemplo, entonces, en ese caso particular, obviamente que la masa reducida se va a parecer mucho a la masa de la partícula. O sea, por ejemplo, al discutir el movimiento de un satélite artificial alrededor de la Tierra, ahí también la Tierra, una masa enorme, el satélite, una masa chiquitita en comparación con la de la Tierra, podemos usar con muy buena aproximación la masa del satélite y no la masa reducida del sistema Tierra-satélite. O sea, la masa más chiquitita se agarra. Por otra parte, si las dos partículas tienen la misma masa, M1 igual a M2, entonces tenemos que la masa reducida es la mitad de M1, bueno, que la masa común, es la mitad de la masa. Este es el caso de dos protones interactuando entre sí. Lo mismo vale con muy buena aproximación para un sistema formado por un neutrón y un protón, tal como ocurre en el deuterón. Y bueno, entonces, para que comprendan un poquitito el tema de la masa reducida, que se usa en general cuando estamos trabajando con sistemas de poquitas partículas, muy pocas partículas. Entonces acá les dejo los datos y lo que tienen que calcular es la masa reducida de los siguientes sistemas. A, electrón, protón, en un átomo de hidrógeno. B, protón, neutrón, en un núcleo de deuterio. En cada caso, comparar el resultado con el de la masa de la partícula más liviana. Es simplemente para reafirmar un poquito el concepto este de masa reducida. Bueno. Quedamos en silencio pensando, profe. Sí, se me quedaron en silencio. ¿Qué pasó? ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero me quedaron dando vuelta las partículas ahí en el cerebro. Quedaron todas las partículas. La semana que viene vamos a ver sistemas de partículas, pero en colisiones, con pocas partículas. Usted Y subió ya lo mismo, después, ¿no? Porque yo lo vi hoy a eso. ¿Cómo es? En el aula, ¿puede ser? claro, ¿O no? Sí, porque yo lo estuve sí, sí, mirando, ya lo estuve está. leyendo. Lo que pasa es que no había Sí, entendido bien algunas partes. claro, ya está en el aula esto colgado, ya está todo. Tenemos que ver colisiones con sistemas de pocas partículas y después de las vacaciones vamos a ver sistemas con un gran número de partículas y ahí vamos a ver gases, vamos a ver fluidos y vamos a ver cuerpos rígidos, ¿no? Que son lo que nos falta ver. Pero estos son los temas mejores, ¿no? Porque acá está bueno, porque se parece más a la realidad todo esto que estamos viendo. Ahora, es como que la física de una partícula es más abstracta. Ahora no, ahora ya
nos vamos a meter en una física, si bien con sus límites, obviamente, nos vamos a meter en una física algo más parecido a la realidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo Bueno, le puedo hacer una consulta de la Sí. clase anterior. Igual, o sea, mis compañeros si se quieren ir, no sé si, porque me quedó una duda de lo que le estaba mandando hoy. Sí, O sea, yo ahora que tengo eso, ¿no? ¿Qué tengo que poner? O sea, primero idealizar que está, que no tiene, o sea, el contacto con nada. vos Y tenés que pensar que no tiene roce el cochecito, sí, ¿no? sí, sí. Tenés que pensar que el momentum lineal se conserva, Ujú, ¿verdad? Y tu sistema es el cochecito, con la masa del cochecito más la masa de las partículas esas que van cayendo, sí, que se va derramando. bueno, bueno, Eso ahí, tenés que pensar en las leyes de Newton, tenés que pensar en la conservación del momentum lineal, tenés que pensar en todo eso para describir. ok. Bueno, cualquier cosa le vuelvo a mandar. Bueno, Bueno, listo. Gracias. no, de nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los dejo en libertad. Si alguien tiene que preguntar, Por mí no, profe. bueno. Chao, nos vemos. Chao, Bueno. profe. Chao, hasta luego. chao.